Bienvenidos entonces al CIPAS correspondiente al curso Técnicas de Investigación, en este caso para la fase 2 del curso. Les habla Sofía Corredor, directora del curso, y con la red de docentes organizamos estos CIPAS especialmente para formular la pregunta de investigación, poder redactar los objetivos del proyecto, verificar la coherencia interna o el hilo conductor de la investigación, pero el principal objetivo de estos encuentros es la interacción, que ustedes tengan un espacio sincrónico donde puedan resolver las inquietudes que se presenten. Por eso dejamos como que haya pasado una semana para que ustedes ya hayan empezado a revisar la actividad, que ahí empiecen a diligenciar el trabajo. Antes de empezar con la presentación, he visto que en muchos de los aportes que han hecho en el foro no están avanzando en el anexo que hemos diseñado para facilitarles el trabajo, sino que están armando un Excel diferente. Entonces, nuevamente, si no han visto el tutorial del foro, les comento que aquí en la guía de aprendizaje y anexo 1, caracterización del problema, está el Excel que les va a permitir a ustedes desarrollar una de las partes centrales del trabajo, que son las técnicas de investigación. Entonces, por favor, mantener los micrófonos cerrados para no generar ruido de fondo. Entonces, era solo ese recorrido, es que el anexo está acá, junto a la guía de la actividad. Ahora sí, empecemos. Entonces, les decía que la idea es que tengamos un espacio sincrónico de realimentación, que ustedes tengan la confianza de preguntar lo que les ha parecido como con algún grado de dificultad, o que continuemos profundizando en el tema. Entonces, si tienen alguna duda mientras yo estoy hablando, no hay ningún problema con que me interrumpan. Levantan la manito y yo les doy la palabra. Bueno, entonces, para recordar el desarrollo de la actividad, busca que ustedes o que se generen las competencias del curso de forma sistemática. Entonces vamos a hacer una revisión inicial de la fundamentación teórica, que es un resumen, una síntesis de redacción propia sobre la temática del curso, que era lo que preguntaba una compañera ahorita. El resumen de qué era, es de la temática de esta fase, de la fase 2, que eso lo encuentran ahí en el contenido del curso. En el mensaje de bienvenida yo les envié ya los archivos descargados, incluyendo las presentaciones, y pueden incluir en el resumen lo que aparece en el objeto virtual de aprendizaje, la web conferencia y lo que vemos hoy. Luego descargan ese anexo que les acabo de hacer el recorderis de dónde lo encuentran. El anexo 1 de esta fase de planeación tiene varias pestañas, y esto es lo que se espera más o menos del desarrollo de la actividad. Cada estudiante debe desarrollar las 3 técnicas de investigación con el mismo listado de problemas y de acuerdo al análisis que de manera propia, individual, eh, realice. Entonces, se va a tener como el resultado de las 3 técnicas. Luego del saber hacer, o sea, ya revisamos la fundamentación teórica, luego lo hacemos y luego analizamos por qué una técnica es diferente de la otra y cuál desde nuestra propia perspectiva y nuestro criterio, pero también desde el contenido del curso, es la mejor técnica. Con esa es la que vamos a trabajar. Entonces, si yo selecciono la espina de pescado, el problema crítico que identifiqué con la espina de pescado va a ser mi tema de investigación. Y con ese voy a construir la pregunta de investigación, los objetivos y el título del proyecto. Eso lo habíamos hablado en la web, pero
pues para hacerles como una contextualización de en qué vamos. Ahora vamos a hablar de cómo darle un contexto a ese problema de investigación. Entonces, habíamos dicho que existen unos criterios de elección de que un problema no sea cotidiano, sino que podamos darle una rigurosidad y que sea un problema de investigación. Este debe tener varios criterios, que sea preciso, o sea, claramente formulado y delimitado. Y esto es uno de los aspectos más importantes cuando uno hace una investigación, porque debe tener en cuenta el tema, obviamente, que es el problema crítico que identificamos con una de las técnicas, y ese es el tema de investigación, pero también debemos indicar cuál es la población objeto de estudio, darle un contexto tanto en espacio como en tiempo. Entonces, imagínense ustedes hacer una investigación sobre enfermedades respiratorias en este momento y haberlo hecho en el 2018, antes de la pandemia. Pues el análisis es completamente diferente. Entonces, el mismo tema de investigación en el tiempo puede variar. Por eso es importante, y la sugerencia y la indicación es que siempre para darle un contexto al problema de investigación se diga cuál es la población objeto de estudio, dónde y cuándo se realiza, o cuál es la ventana de tiempo que se tuvo en cuenta para el análisis de los datos. Eso les va a permitir a ustedes y a los lectores de su investigación o de su proyecto saber muy bien no solamente de qué se trata la investigación, sino dónde y cómo y cuándo se desarrolló. Que sea viable. Este es el segundo criterio. Que sea viable significa que podamos desarrollar. Entonces, por ejemplo, si, si quién está por acá, si Fabián vive en Valledupar, digamos, y quiere hacer un proyecto de investigación en el Amazonas, pues le va a quedar muy difícil, ¿cierto? Porque no tiene acceso a la población de estudio ni al área de estudio. Entonces, como ustedes mismos van a formular su proyecto, que después en la siguiente fase van a desarrollar, van a ejecutar o van a hacer la fase de campo, pues formúlenlo lo más sencillo posible, de tal manera que sea viable, con una población y un área a la que ustedes tengan acceso. Entonces, si yo trabajo en un colegio, por ejemplo, pues puedo desarrollar el proyecto en ese colegio. O si tengo acceso a una empresa o a una vereda o a un barrio, pues desarrollo el proyecto donde tenga acceso y pues obviamente que tenga que ver con el problema de estudio. Con respecto a la complejidad, como les digo, ustedes mismos lo están formulando, depende de ustedes si se ponen la soga en el cuello o si lo formulan sencillo de tal manera que sea viable de alcanzar. En la vida real, cuando no es una actividad académica como esta, sino cuando ya estamos presentando proyectos para regalías o para una empresa o cualquier tipo de proyecto, pues es importante tener en cuenta que va a haber un presupuesto, que se piden unos tiempos en extensión de lo que debe durar el proyecto, un grado de complejidad. Deben tener en cuenta el recurso económico, pero también el talento humano con el que cuentan, y ahora pues la tecnología, que es muy importante. Entonces, en resumen, cuando redactemos un proyecto, debemos ver o garantizar que podamos desarrollarlo. El tercer criterio sería que sea científico. Que sea científico significa que no sea un problema cotidiano, sino que sea riguroso, que se pueda analizar, que la metodología que utilicemos se pueda replicar y que si otro investigador hiciera el mismo proyecto, los resultados serían los mismos. Eso le da una confiabilidad
y un rigor científico a los resultados que encontramos. Entonces, por ejemplo, el uso de las técnicas que vamos a ver en el curso, lo que buscan es que el proyecto que abordemos sea riguroso, que cumpla con ese criterio de ser científico. Por eso utilizamos unas técnicas que nos ayudan a que ese proceso sea sistemático y tenga rigor. Entonces, lo que van a aprender en el curso en general es para el cumplimiento de este criterio. Otro aspecto es que sea significante o que tenga algún grado de originalidad. Y cuando se habla de originalidad, no es que nosotros vayamos a salvar el mundo, que tengamos que descubrir algo molecular que nadie ha descubierto antes, no. Lo que se busca es que sea importante para solucionar una problemática en un contexto específico que otro investigador no ha tenido en cuenta o que no se ha abordado en muchos años. Entonces, la novedad puede ser en el tiempo, o puede ser en el espacio, puede ser en la población que yo pues estoy teniendo en cuenta en el estudio. Debe haber algún grado de originalidad porque si el proyecto ya fue realizado antes, pues nosotros perderíamos nuestro tiempo, los recursos para para el desarrollo y pues no tendría ningún resultado novedoso. Entonces, debe tener algún grado de originalidad. Que sea relevante es el siguiente criterio, o sea, que sea importante, ya sea desde el punto de vista teórico, que generalmente cuando nosotros buscamos dar soluciones o profundizar sobre modelos teóricos, estamos hablando de análisis cuantitativo o que sea importante desde el punto de vista práctico cuando tenemos en cuenta el análisis de un fenómeno en un contexto específico, como por ejemplo un proyecto aplicado. eh, pues la idea es que ese análisis tenga cierto grado de profundidad y generalmente cuando hablamos de procesos prácticos son de tipo cualitativo, sin, digamos, tener en cuenta si es teórico, si es práctico el problema que buscamos solucionar o si la metodología es cualitativa, cuantitativa o mixta, siempre debemos ver que sea relevante. Entonces, que sea importante ya sea para la población a nivel social, pues, o a nivel académico o a nivel científico como tal. Y el último criterio es que sea propio y también que sea motivador. Por eso es que nosotros le damos a ustedes en el anexo una gama de posibilidades y no los forzamos a que investiguen sobre un tema específico, sino que en el ejercicio académico se busca que ustedes puedan de una manera pues organizada, pero que puedan seleccionar una de las problemáticas que encuentran allí. Entonces, nosotros vamos a leer sobre el tema, investigar. Entonces, la idea es que nos interese y eso pues también aplica cuando uno ya está haciendo proyectos como investigador o proyectos empresariales y demás. ¿Dudas sobre esos criterios? Por el momento no, señora. Muchas gracias por responder. Em, Profe, una ento- pregunta. señor, Bueno, igual pues, referente a esto, cuando uno va a plantear también la propuesta de un proyecto de investigación para lo de grado, también es el mismo proceso. listo, gracias por la pregunta, Jorge. Sí, la idea es que ustedes acá tengan como un ejercicio académico que les sirva después a ustedes si van a realizar una opción de grado de investigación o un proyecto aplicado, porque las herramientas o las técnicas que van a aprender en el curso les sirven para cumplir cualquiera de los dos tipos de opciones de grado.
Cuando utilizamos las técnicas, vemos una gama de posibilidades. En el ejercicio académico son tres que les sirven de ejemplo porque hay muchas más, pero les sirve como para aprender cómo se utilizan las técnicas. En el trabajo de grado pueden utilizar una solamente, porque ya ustedes saben de qué se trata. Pueden decir, no, a mí lo que me gustaría aplicar un marco lógico, entonces en el marco lógico se utiliza el árbol de problemas. Entonces yo en mi proyecto de grado, para identificar la problemática, voy a hacer un árbol de problemas. Entonces sí aplica para la opción de grado, pero sobre todo aplica para que ustedes tengan una mentalidad como sistemática en la organización de un proyecto, porque si ustedes ven, si se quieren dedicar a generar empresa, necesitan gestionar proyectos. Si se quieren dedicar a solucionar problemáticas en una empresa, van a necesitar proyectos. Regalen un segundito que me están acá preguntando, un segundito que pena. Disculpen por la interrupción, es que no hay más docentes y acá en la universidad, entonces me estaban preguntando ahí una consultica rápida. Eh, entonces, en definitiva, para darle respuesta a Jorge, sí, señor, sí, son de utilidad para el desarrollo de los proyectos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta ya después de seleccionar el problema crítico? Cuando nosotros identificamos nuestro tema de investigación, pues eso nos va a servir para redactar la pregunta de investigación, la hipótesis, los objetivos de investigación y con eso. Si ustedes, o sea, yo quedo tranquila si ustedes aprenden a utilizar bien, por lo menos una de las técnicas, pues obviamente en el ejercicio académico vamos a desarrollar las tres. Sí tienen claro cómo redactar la pregunta de investigación y los objetivos. Con eso, ese es como el centro o el punto de partida de un proyecto. Ya si ustedes en la fase de planeación tienen claro cómo hacer eso, yo ya como docente puedo estar tranquila. Entonces, para que el problema de investigación sea realmente un tema que sea riguroso, que esté adecuadamente delimitado, que sea científico, que tenga algún grado de novedad, debemos verificar esa delimitación. Entonces, la delimitación hace referencia
a dónde se localizan los problemas, a qué grupo afectan esos problemas, y cuando hablamos de la localización no solamente es el área, sino también el tiempo. Entonces, el, el grupo al que afectan los problemas pues va a ser la población objeto de estudio. En este ejemplo que les doy, la temática puede ser social. Entonces, digamos que Erika identificó que había una problemática amplia de tipo social que estaba ocurriendo en, en una población. Y esa problemática era el embarazo a temprana edad. Para que esa problemática, que es una temática social, se convierta en un problema de investigación, yo debo delimitar la problemática. Entonces puedo decir en un municipio como en este caso, que indico que es en Tunja, o puedo decir que es en una vereda de Tunja, o puedo decir que es en la zona rural o la zona urbana. Eso es lo que define el alcance del proyecto, qué tan amplio es. Si ustedes vieran los trabajos que a veces suben al curso, hablan de Colombia o no indican en dónde. Entonces, que un estudiante de pregrado pueda decir que va a abordar una problemática de investigación en Colombia, ¿les parece que sería viable, que eso sería factible de alcanzar? No, no señora. No, señora. No señora. No, sería, No, señora, no está siendo específico con la temática que quisiera tratar. No es No, más porque que tú con estás la verificando temática, una con el área. localización, Ujú. Entonces no es está en algo que, una localización exacta. exacto. Entonces, y una localización a la que ustedes tengan acceso. Y también indicar el periodo de años. Entonces, es una ventana de tiempo, que pueden ser meses, pueden ser años, puede ser una década. ¿Qué tan amplio es esa ventana de tiempo? También muestra el alcance del proyecto. Adicionalmente, debemos describir la población. Entre más puntual sean ustedes, más fácil les va a quedar desarrollar su propuesta después. Entonces, la población en este ejemplo podrían ser los adolescentes, ¿cierto? Porque estamos hablando de embarazo a temprana edad, pero también podríamos decir, como la temática social es el embarazo a temprana edad, también podríamos decir de jóvenes entre los 16 y los 17 años. Y eso demarcaría más cuál es la población objeto de estudio. Entre más específicos seamos, más fácil después van a poder desarrollar su proyecto. Dijimos que ya teniendo claro el tema de investigación, que es ese problema crítico que identificamos con alguna de las técnicas, ahora vamos a poder redactar la pregunta de investigación. Este es el núcleo de todo el proyecto. Si ustedes saben redactar la pregunta, van a saber cómo redactar los objetivos, los resultados esperados, la metodología, el título, todo. Entonces, esta debe ser una pregunta concisa. Entonces, a veces encontramos en trabajos que escriben una pregunta y es un párrafo, o escriben 5 preguntas. No, la pregunta de investigación hace parte de la descripción de ese problema y debe ser concisa, al igual de lo que hablamos ahorita del tema en general, debe ser viable de responder, relevante y coherente con el resto del proyecto. Yo siempre les digo, si en la pregunta de investigación están hablando de manzanas, de las características de las manzanas, en el título deben estar hablando de las características de las manzanas, en el objetivo general igual, las características de las manzanas, y en los objetivos específicos, por ejemplo, sería que de qué color son las manzanas, o de qué sabor son las manzanas, o de qué tamaño son las manzanas, porque estamos hablando de características. Si el tema de investigación son las características de las manzanas y yo empiezo a incluir que cómo se hace la compota de la manzana o de qué árbol viene la manzana, esto se sale
del alcance del proyecto. Entonces, a veces nosotros, digamos que también por nuestra cultura, solemos incluir muchos datos y mucha información, porque nosotros somos cositeros, si me permiten el término acá que se utiliza en la zona central del país, y cositero es que le metemos cositas a lo que vamos a hablar o a lo que vamos a escribir. Entonces, en investigación, uno no puede ser cositero, debe, si está hablando de una cosa, en todo el proyecto debe estar hablando en los mismos términos. La pregunta de investigación, como es el centro del proyecto, nos va a indicar a veces o nos va a dar unas señales de qué tipo de investigación es. Si es una investigación cualitativa o una investigación cuantitativa. Entonces, vamos a ver unos ejemplos ahorita sobre los diferentes tipos de preguntas de investigación y seguramente ya va a quedar más claro. Recomendaciones. Importante evitar formular preguntas que tengan como respuesta sí o no. Entonces, imagínense que Joana desarrolla todo su proyecto, hace la pregunta de investigación y al final lo único que obtiene es un sí o un no. Pues no es muy profundo que digamos el proyecto. Entonces, si nosotros redactamos la pregunta de investigación que empiece con una palabra interrogativa, vamos a evitar que ocurra esto. ¿Qué palabras interrogativas se pueden utilizar? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuántos? Importante evitar plantear preguntas sobre sucesos que no han pasado. Entonces, uno en investigación no puede imaginar a futuro. Siempre, si la ventana de tiempo debe hablar o de lo que está ocurriendo actualmente o en estudios retrospectivos lo que ya ocurrió. Entonces yo perfectamente puedo decir en mi proyecto que voy a hacer un análisis de la problemática en el primer semestre del 2025. Y eso estaría bien porque estoy hablando de algo que está sucediendo actualmente y que seguramente la población conoce qué está sucediendo. O puedo decir, voy a hablar de la problemática en la primera década del presente siglo, entonces especifico que en la primera década del siglo XXI. En- y los términos o digamos el tipo de pregunta ya no hablar de lo que estamos o de lo que está ocurriendo actualmente, sino de manera retrospectiva lo que ya pasó. Lo que sí o sí se debe evitar es hablar sobre sucesos futuros. Entonces yo no puedo decir que voy a investigar lo que va a suceder en el 2026, porque los términos es que ustedes van a desarrollar el proyecto ahorita en este semestre. Evitar también que las preguntas incluyan posibles respuestas. Entonces, seguramente ustedes cuando resuelven los cuestionarios o les ha pasado que les hacen una encuesta y prácticamente les influyen sobre lo que deben responder. Entonces, eso en investigación se debe evitar. Em, También evitar preguntas totalizantes o que no tengan un límite, porque pues para eso le damos el alcance al proyecto. Alguien, por favor, que yo pregunto por acá, Joana, por favor, nos ayuda a leer esta pregunta de investigación. Buenas tardes, profe. Sí, dice, ejemplo, pregunta de investigación. ¿Cuál es la relación entre la huella hídrica generada en la producción de leche en fincas del municipio de Tunja y los procesos productivos durante el año 2020? Muchas gracias, Joana. Entonces, esta es la estructura que debe tener una pregunta de investigación para que el investigador y las personas que lean los resultados sepan de qué se trata la investigación. Entonces, como es una pregunta, obviamente, con signos de interrogación, con una palabra que denote que es una pregunta,
cuál, por qué, cuánto, ¿cierto? Las variables o el fenómeno que voy a evaluar, que en este caso sería el impacto ambiental en la huella hídrica y la relación con la producción de leche. ¿Dónde? En fincas del municipio de Tunja. ¿Cuándo? En el año 2020. Entonces, si yo lo redacto así, sé qué voy a investigar, cuál es la población de objeto de estudio, que en este caso serían los productores de esas o las fincas como tal. ¿Dónde? En el municipio de Tunja y en el año 2020. Acá hay un ejemplo de una pregunta más estructurada. Bueno, la anterior estaba estructurada, pero esta es la que encuentran también en el objeto virtual de aprendizaje. Entre quién está por ahí, Javier. Javier nos ayuda a leer esta pregunta, por favor. Buenas tardes, profes, Hola, Javier. para todos. ¿Qué significado construyen los hombres y mujeres entre 20 y 30 años pertenecientes al pueblo amazónico Shuar del oriente de Ecuador en relación al concepto de belleza del ser humano durante el año 2017? Muchas gracias. Entonces, vemos que tiene la misma estructura del ejemplo que leí ahorita. Se me perdió. ¿Quién fue la que leyó? Perdón, se me olvidó el nombre. Em, pero tiene la misma estructura de la que leyó la compañera anteriormente, en la diapositiva anterior. Tiene signos de interrogación, empieza por una palabra interrogativa. En este caso, ¿cuál sería el tema de investigación? ¿Cuál creen ustedes? Sería el concepto de belleza del ser humano. Muy bien. ¿Y cuál sería la población objeto de estudio? El pueblo Dentro de amazónico. 23 ¿El pueblo amazónico? ¿Seguros? El Mujeres pueblo entre 20 y amazónico de 30 Chuar años. del oriente Hombres y de Ecuador. mujeres del pueblo amazónico. Hombres y mujeres Los entre hombres y 20 y mujeres, 30 años que esa es la pertenecen al pueblo población. amazónico. Entonces, si ven, esa población está muy bien descrita, ¿cierto? Porque son adultos, hombres y mujeres entre 20 y 30 años pertenecientes al pueblo amazónico. ¿Dónde se desarrolla la investigación? En el En la municipio, Amazonía. Amazonía. en el pueblo amazónico, en Shuar del oriente de Ecuador. Exactamente. ¿Y cuándo? 2017. Durante el 2017. En el 2017. Listo, entonces ya mejor dicho, ustedes están preparadísimos para redactar su pregunta de investigación porque ya conocen la estructura. Ahora veamos por qué esta investigación es de tipo cualitativo. Josué, ¿tiene alguna inquietud? Que veo que tiene el micrófono abierto. No, profe, no, todo claro. Listo, entonces voy a silenciarlo un momentico. Allá. Entonces, ¿por qué es cualitativa? Es una investigación de tipo cualitativo. Que si ustedes se imaginan que solamente describe y profundiza en un fenómeno o en una problemática, en una población y un contexto específico, es la descripción. No quiere decir que la investigación cualitativa sea menos o más importante que la cuantitativa, sino que si nosotros vemos que en la pregunta de investigación lo que están haciendo o lo que están buscando como respuesta es una descripción, el proyecto es cualitativo. En este caso, ¿les parece que van a describir? A mí me parece que sí, porque dice qué significados construyen los hombres y mujeres en relación al concepto de belleza. Entonces van a hacer una descripción sobre ese significado,
del concepto de belleza, como mencionaba, creo que era Jorge. Entonces, si es una descripción, es un estudio de tipo cualitativo. Ahora le damos la siguiente pregunta, que también es de Ramos 2016 y también encuentran la referencia en el objeto virtual de aprendizaje. Ahora sí, Josué, que tenía ahorita el micrófono activo, ¿nos lee por favor esa pregunta de investigación? Claro que sí, profe, con mucho gusto. La pregunta dice, ¿cuál es el efecto en el desempeño de la atención selectiva en niños de 10 a 12 años con y sin TDAH atendidos en PUGLIS, neuropsicología clínica e infantil al recibir terapia farmacológica, rehabilitación neuropsicológica y terapia cognitiva conductual durante los meses de agosto a diciembre de 2016? Perfecto, Josué. Y Josué o algún otro compañero me puede indicar cuál es la población objeto de estudio en esta investigación. Niños de 10 a 12 años. Pero más que niños de 10 a 12 años, tiene una característica en particular, Ok. ¿cierto? Con Con y y sin. sin TDAH. Ok, entonces, como les comentaba, las investigaciones, entre más puntuales sea la población objeto de estudio, el sitio, más fácil es conocer de qué se trata la investigación y más fácil va a ser desarrollarla. ¿Cuál sería mm, la delimitación en tiempo? Cuantitativa en el tiempo del año 2016. Entre los meses de agosto a diciembre del 2016, ¿cierto? ¿Y qué quieren? ¿Cuáles son los temas o las variables que van a investigar? Es cuantitativo. ¿Es cuantitativo? Sí, señor. Ya hablamos de por qué es cuantitativo, pero ¿qué es lo que cuál es el tema de investigación? Desempeño de la atención selectiva eh, atendidos de plugin neuropsicología clínica infantil al recibir terapia farmacológica, rehabilitación neuropsicológica y terapia cognitiva conductual. Gracias, Juan Pablo. Entonces, esto de la clínica es la delimitación en espacio, ¿cierto? Es el dónde. Y lo que van a estudiar sería el efecto de la atención sobre el hecho de recibir la terapia de los pacientes con y sin patología, ¿cierto? Entonces, acá no solamente están describiendo cómo se comporta la atención, sino que están analizando si una variable tiene efecto sobre la otra. Al hacer esa medición, si ustedes ven que se está midiendo o un efecto o una relación o un impacto, si yo lo tengo que medir, es cuantitativa. O sea que yo no solamente voy a hacer una escala del tipo de atención, sino voy a hacer una escala de las terapias y voy a comparar esas dos variables en niños con y sin la enfermedad. O sea que voy a tener muchos datos y lo que voy a hacer es decir si al aumentar uno, el otro disminuye, se genera como una correlación. Por ahí veo que tienes manitos levantadas. Jorge, señor. Profe, a ver si logro puedes comprender en cuanto a la variable. Entonces, en este caso, pues si estoy equivocado, pues me corrige ahí mi profe. Pero al ser una variable cuantitativa, ¿cuál vendría siendo ahí la variable, pues en ese caso, en el caso pues de la pregunta, ¿dónde encontramos la variable? Listo. Entonces, las variables en los estudios de tipo cuantitativo como este no es una sola, sino que son dos.
Entonces, hay una variable independiente y una variable dependiente. Las variables dependientes son las que se miden dentro de ese experimento y las variables independientes son las que van a influir sobre la otra. En este caso, o sea, la variable dependiente, como su nombre lo indica, se espera que tenga un cierto grado de influencia o que sea influida más bien por la variable independiente. Entonces, no es solo un tema como tal de investigación, sino que se dan dos variables y se busca analizar si al aumentar una, la otra aumenta o disminuye. Si una es la variable independiente, otra es la variable dependiente. Si al aumentar esta aumenta, significa que esta depende de esta. Entonces, por eso se llaman independiente y dependiente. Entonces, hay dos variables. En general, la temática que están estudiando es el desempeño en la atención, pero como son dos variables, si se busca medir el efecto de una sobre la otra, eso ya es cuantitativo. Todo lo que ustedes se imaginen que uno puede medir es cuantitativo. No solamente describe, como en el caso de de las investigaciones cualitativas, sino que además de describir dos variables, mira cómo es la relación entre esas variables. Eh, entonces, no sé, Jorge, si quedó claro por qué es cuantitativo y qué sería lo que buscan acá. Sí, ahí está, quedó claro, mi profe, gracias. Ay, espérenme otro segundito, por favor. Qué pena con ustedes. Listo, ahora sí. Entonces, como les decía, en el estudio de tipo cuantitativo, si ustedes encuentran términos como el efecto o la relación o la influencia de una variable sobre otra, pues ya estamos hablando de algo que vamos a medir, de cómo influye una variable dependiente sobre, cómo influye una variable independiente sobre una dependiente, y ahí ya es un enfoque de tipo cuantitativo. ¿Listo? Como les decía, no es que uno sea más importante que el otro, sino que lo que se analiza es diferente. Profe, una Acá, pregunta. señora. Profe, buenas tardes. Buenas Por tardes. ejemplo, cualitativa, nos vamos por la inclinación de las características, digámoslo así, ¿sí? Y cuando hablamos de cuantitativa, hablamos de cantidad, volumen, ¿sí? ¿Sí estoy Exacto. entendiendo bien o no? Lo que puedan medir es cuantitativo. Sin embargo, a veces confundimos que nosotros tomamos dentro de la encuesta algunos datos numéricos y decimos que ya es cuantitativo. Me explico. Si yo quiero analizar eh, las condiciones sociodemográficas de una población víctima de la violencia, para conocer esas condiciones sociodemográficas, claramente ese es un estudio de tipo cualitativo, porque lo que voy a hacer es describir esas condiciones sociodemográficas de esa población víctima de la violencia. Es cualitativo, ¿sí? Solo caracterizo, solo describo. Y puede que dentro de esa descripción yo incluya, por ejemplo,
la edad de las personas. Eso es una variable numérica y yo la puedo medir, ¿cierto? Puedo incluir, digamos, eh, si es de sexo masculino o femenino y le puedo dar un número. Si es masculino, 1, si es femenino, 0. Eso también es un número y yo diría que lo puedo medir. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy consultando? ¿Qué es lo que yo estoy indagando? No me dice qué tipo de investigación es, si es cualitativa o cuantitativa. Lo que me dice es cómo estoy organizando las variables dentro de la pregunta de investigación. Si yo solamente voy a determinar las condiciones sociodemográficas, así incluya la edad, así incluya, hayan numeritos por ahí, como solo estoy describiendo, es cualitativa. Pero si yo dijera que voy a analizar la relación entre, por ejemplo, la edad y la violencia de género, ya estoy haciendo una relación, tengo que hacer una medición. Si tengo que medir y comparar o contrastar el impacto de una variable sobre la otra, eso sí es cuantitativo, porque estamos hablando del global del proyecto. No sé si me hice entender, Jessica, o los confundí más. Quedó clarísimo como el río Bogotá. Sí, sí, profe, sí. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra duda sobre esa parte? No, Profe, profe, muy no. buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, profesora y compañeros. Hola, Walter, señor. Qué pena, profe. Pues la verdad, yo entré algo tarde a la web y en realidad no he leído. ¿Me estaba hablando Walter o Héctor? Que Walter tiene el micrófono Muy activo buenas y tardes, Héctor profe. el micrófono cerrado. Muy buenas Señor, tardes, profe y compañeros. Profe, pues la señor. verdad, yo entré un poquito tarde a la web, no me he contextualizado de fondo con la guía. Según lo que estoy mirando en esta web, o sea, la problemática que debemos escoger, ¿ya está planteada en la guía o la debemos nosotros emplear frente a los pasos que tú nos das? O sea, ¿la problemática está en la guía o debemos nosotros ubicarla dependiendo en el sitio donde queramos? Eh, Todo lo anterior. O sea, Héctor, la problemática ya está planteada en la guía. en el anexo Ajá. encuentran 4 temas diferentes, ustedes seleccionan uno, pero deben darle un contexto de acuerdo al problema crítico que identifican con las técnicas de investigación, al lugar donde están ubicados y al tiempo en el que quieren desarrollar el proyecto. Yo estaba, Entonces, la yo, sugerencia, Héctor, es que revises la web. En el foro también les dejé un tutorial de 5 minutos que seguramente para quienes no han mirado nada del curso les va a parecer más sencillo retomar desde ahí, porque si no, pues tendría que explicar nuevamente lo que ya vimos en la web. sí, Entonces, sí, y claro, si claro, después de profe. ver La la verdad, yo no grabación, vi si después de ver la grabación, Héctor la... o los demás estudiantes tienen alguna duda, me pueden contactar por Teams y yo con mucho gusto la solución, señor Juan Pablo. Ok, la grabación que tú me mencionas fue la que hubo qué día que yo tampoco pude estar por cuestiones laborales. Sí, señor, la web. Sí, señor, Ah, listo, ahí nos explican el paso a paso. Vale, profe, muchas gracias. con gusto. Juan Pablo, Buenas tardes, tutora y compañeros. Pues, tutora, yo tenía una misma pregunta así como el compañero porque pues yo revisé y pues yo elegí el tema transformación o industrialización de productos agropecuarios, que es el tema 2. Sin embargo, pues me surgía la duda de cómo desarrollar una pregunta en torno a ese tema. Pero pues es que la verdad, yo, digamos, para hacer que sea cuantitativa, o sea, aplicable acá a mi entorno, a mi vereda, pero pues es como complejo, ¿no?
No, es sencillo. La idea es que desarrollen la guía paso por paso. Si ustedes lo hacen así en orden, les va a parecer muy sencillo. Lo que pasa es que lo que estamos viendo acá ya es el último paso, que es la redacción de la pregunta de investigación, los objetivos. Los pasos anteriores los vimos en la web. Entonces, sí, pueden revisar la web y después de revisar la web y pues el contenido del curso, ¿tienen dudas todavía de cómo hacer el proceso? Me preguntan. Yo con gusto quedo pendiente. Tatiana, Listo, señora, señora, muchas gracias. y con gusto. Doctora, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, señora. Tengo una inquietud. Lo que pasa es que en bioética nosotros iniciamos un tema de investigación y se estaba creando un semillero. ¿Yo podría continuar con ese tema o tendría que ser uno distinto? Listo. Entonces, esta pregunta es muy común eh, porque generalmente hay ahí o estudiantes desarrollando procesos investigativos o demás. Lo que vamos a hacer en el curso es un ejercicio académico, netamente académico. Es como lanzarse al agua antes de, digo, aprender a nadar antes de lanzarse al agua. Entonces, vamos a hacer acá un ejercicio sencillo, paso a paso, de manera sistemática, de tal manera que ustedes ya cuando aborden su proyecto de investigación o un proyecto que estén haciendo en el semillero tengan todas las herramientas y los conocimientos para desarrollarlo bien. Entonces vamos a basarnos en el tema del curso, en la estructura del curso, así ustedes ya tengan otros proyectos, eh, porque es un paso a paso. Entonces, si seleccionamos otro, seguramente ya tenemos reacción de objetivos y esa no es la idea. Entonces, en conclusión, solamente los temas que están en el anexo. ¿Listo, Tatiana? Ah, bueno, bien. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces ahora sí quiero escucharlos acá. Les muestro unos ejemplos de unas preguntas de investigación mal redactadas. Entonces, en la primera, ¿qué le mejorarían ustedes con lo que ya hemos visto y ya saben? Dice, ¿es posible establecer el impacto de la violencia en el sector agrícola desde 1980? Profe, como Hola, la sociedad relaciona. está Si quieren, redactada. alcen la manito para no hablar todos al tiempo, porque ustedes son muy juiciosos, muy participativos, pero pues se van a interrumpir unos a los otros. Entonces, si quieren, alcen la manito. Gracias. Por acá la levantó Jason. Señor. Hola, buenas tardes a todos. Doctora, yo veo en la primera pregunta que se puede responder con un sí o con un no. Entonces estaría mal planteada, sí. Muy bien, se podría responder con un sí o con un no. ¿Y cómo la mejoraríamos? Otra persona que levante la manito. Gracias, Jason. ¿Qué pasó? Si todos estaban hablando. A ver, Ever, señor. Buenas tardes. Pues yo diría que un punto sería un tiempo X de años y sobre qué sitio, o sea, un sitio específico. Perfecto, Ever. Entonces, hace falta indicar el sitio específico y la ventana de tiempo. Muy bien. Algo que es muy obvio es que le falta la palabra interrogativa. Y por eso es que Jason mencionaba que se podía responder con un sí o con un no. Entonces, siempre ver el término interrogativo. La segunda, ¿qué error así evidente tiene? Dice, ¿podrán los medios virtuales de comunicación promover empresas de manera más eficiente en el próximo siglo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué le dirían a ese estudiante? Nuevamente, Jason, ¿Cómo es señal. el...? Profe, yo creo que el tiempo y la población.
el tiempo y la población, dice Javier, por favor levanten la manito para no interrumpir a los compañeros. Y Jason todavía tiene la mano levantada. ¿Su merced iba a hablar o se le quedó Sí, levantada la mano? Señor. no, yo pienso que lo que usted nos dijo hace un momento, ahí se está proyectando, se quieren responder preguntas a futuro, ¿no? Entonces, según lo que usted nos decía hace un momento, pues creo yo que estaría mal planteada la pregunta por eso. Sí, eso es de lo más evidente, pues lo que mencionaba Javier, entonces el tiempo, importante que no sea a futuro, eh, a menos que los términos de referencia de la convocatoria a la que se estén presentando les diga, tienen que desarrollarlo entre el año 2026 y 2027, pues ahí sí obviamente nosotros le ponemos esa ventana de tiempo, porque hay un proceso administrativo y demás, pero el resto no se formulan a futuro, sino lo que está ocurriendo actualmente o lo que ya pasó. Y esta, la tercera, sí, el error es menos evidente. Eh, Además de lo que hemos hablado del tiempo, de que sea viable por el área, ¿qué ven en esta última pregunta de investigación? Dice, ¿cuál es el impacto de un brote de fiebre aftosa, siendo esta una barrera sanitaria que cierra el comercio internacional para Colombia? Que no hay una delimitación en tiempo. No hay una limitación en tiempo. ¿Qué otra cosa ven? Es una pregunta abierta, no tiene nada concreto. Pero de acuerdo a lo que dijimos en la estructura, ¿qué le falta o qué le sobra a esa estructura? Delimitar un poco más el estudio porque se está La refiriendo a toda. población, yo digo que la parte cuantitativa Espérenme que estaba hablando y el María Paula. tiempo. Espérame, Javier, que estaba hablando María Paula. Señora. Qué pena, profesor, que estoy trabajando. Que le hace falta como delimitar la población porque la pregunta está muy abierta, está refiriéndose como a toda Colombia, entonces es muy abierta a la opción de respuesta. O sea, el estudio es muy abierto, no se puede hacer el estudio bien. Sí, muy bien. Ahora sí, Javier, señor. Digo, yo creo que pues digo yo que puede ser el tiempo por la barrera sanitaria y ¿qué era lo otro? Se me va la pregunta. Y la población, no sé si me refiero de pronto a la parte de los animales, si es generalizado o es una parte solamente en bovinos. Ok, o sea, debe ser más específica en cuanto a la población, al tiempo, al espacio. Adicionalmente, ustedes ven que acá dice, siendo esta una barrera sanitaria que cierra el comercio internacional. O sea, acá lo que están incluyendo no es una variable, sino como una justificación o una posible respuesta a lo que van a encontrar. Entonces, lo que yo les decía de no incluir cositas que no se necesitan, porque eso genera ruido y están diciendo que van a medir el impacto, pero no se sabe de qué sobre qué, porque hay mucha información. ¿Sí me hago entender? De por qué es importante evitar incluir información que no sea necesaria como una justificación o la metodología o una posible respuesta. ¿Sí me hago entender en eso? ¿En esa parte? Sí, señora. Sí, señora. Listo, espérenme que estoy tomando otro pantallazo por si no me aparece alguno en la asistencia. Que no se vaya a quedar sin los punticos. Listo, entonces Prácticamente ya, las- señora Profe. Jessica, señora.
Prácticamente las preguntas deben ser como cortas, directas y con un objetivo específico, ¿sí? Con un sentido puntual. Con un sentido puntual, y ese sentido lo da el fenómeno o las variables que se van a tener en cuenta: la población, el área y el tiempo. Tenemos dos manitos levantadas. El primero es Jason. Señor. Tutora, ¿puede por favor dejarme ver la pregunta anterior? La La última. anterior. Sí, señor. Eso. Yo había pensado responder más o menos algo parecido a lo que usted dijo, pero luego pensé, el impacto de un brote de fiebre aftosa, ¿cierto? Pero como más adelante mencionaban el comercio, pues yo dije, no, pues van a medir el impacto que tiene esa enfermedad en el comercio. Entonces la delimité, pero entonces usted nos decía que estaba muy abierta y que no se sabía realmente el impacto en Colombia, pero en qué aspecto. Sí, porque él Entonces, menciona que es una barrera sanitaria, que cierra el comercio internacional. Entonces hay mucha información. digamos que como yo la pude entender por el comercio, otro la pudo haber entendido por lo internacional, otro por lo sanitario. Entonces, como que cada Exacto. uno hace su especulación, ¿cierto? Entonces debe ser puntualmente solo las variables que se van a evaluar, solamente la población objeto de estudio, solamente el área y el tiempo. Vale, gracias, doctora. Luis Fernando, señor. Muy buenas tardes, doctora Emma, ¿cómo me le va? Compañeros, buenas Doctora, tardes. todavía no, me faltan como 6 meses. Ya casi. Pero va en camino, doctora, no, Ni me acuerde porque me da dolor de cabeza. Yo quería hacerle una petición para los que trabajamos hasta tardecito, que la próxima web o el próximo encuentro sea después de las 6:30 o a las 7 de la noche. Sé que es difícil de pronto para usted, pero fíjese que yo he querido estar en la clase, pero estoy laborando todavía y quisiese ser más participativo, pero no me da. Yo veo siempre las grabaciones, pero no es lo mismo porque no puedo interactuar uno o en el momento que le surja la duda no poder hacer la pregunta. Entonces sí quisiera de pronto que lo tuviera en cuenta a la medida de las posibilidades para la próxima web o el próximo encuentro. Muchas gracias. Sí, Sí, Luis ese Fernando. tema es complejo, compañero. Mira, yo por lo menos salgo hoy a las 9. Eso es complejo. Sí, Uno eso le puede iba a estar comentar. medio en la web y pues no es lo mismo como lo que dice el compañero, estar uno atento y cualquier inquietud, pues tiene uno la guía al lado y profe, tal cosa. Uno mira la web, pero pues queda algo descoordinado. Sí. No se descoordinen. Sí, lo que dice Luis Fernández es bien complejo, y también lo que menciona Héctor, porque incluso hace como año y medio yo hice una encuesta a ver qué horario les quedaba mejor, y de los que respondieron, este era. Entonces, porque hay personas que trabajan los fines de semana, hay personas que trabajan en la noche, hay personas que trabajan en la tarde, hay personas que solo trabajan en la mañana, y la población de la universidad ha cambiado y muchos estudiantes ya no trabajan. Entonces, con base en esa encuesta, hablando de técnicas de investigación, se programó este horario, pero está abierto para que ustedes revisen la grabación y me consulten si quieren, si llegan tardecito y me escriben, o nos encontramos de manera sincrónica después, pero de verdad que generar un horario que les sirva cada semestre. La población es diferente y que les sirva a la mayoría es bien complejo. Y por eso programamos como un día un profe, otro día otro profe. Sin embargo, pues casi siempre es en la tarde. Pero bueno, avancemos porque nos falta tema. Entonces, no sé si Josué va a preguntar del tema, porque si es del horario, lo podemos hablar al final, a ver si necesitan un grupo pequeño de trabajo para otro horario o algo así.
No, profe, es una pregunta de lo que usted acaba de decir. Es que, bueno, pues como en el caso mío, muchas veces el manejo de la plataforma, ¿cómo es un encuentro sincrónico? Si me pudiera explicar así rápidamente. Los encuentros sincrónicos son a través de Teams. Ustedes buscan a cualquier profe, a cualquier compañero con el nombre y apellido o con el mismo usuario del correo y ahí nos encuentran. Y hay una programación que está en el aula virtual, en el espacio de atención sincrónica que tenemos cada docente. Sin embargo, si ustedes nos dicen que les queda imposible en ese horario, que necesitan resolver unas inquietudes, nosotros organizamos un encuentro ya en pequeño grupo o individual y es a través de Teams. Muchas gracias, profe. Con gusto, Josué. Listo. Entonces, importante tener en cuenta que debe haber una relación entre la pregunta de investigación, el título del proyecto, los objetivos y los demás apartados de un proyecto de investigación. Acá, en este ejemplo, la pregunta de investigación indica cuál es el estado de seguridad de la red de datos de la empresa Asistir Computadores en la ciudad de Bogotá durante el año 2020. Esta pregunta pues tiene todos los componentes o la estructura que habíamos hablado hace un instante. ¿Sería un estudio cualitativo o cuantitativo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cualitativo o ¿Cómo cuantitativo? así, profe? ¿Cómo? ¿Cuál es la Cuantitativo, pregunta, profe. Si quieren, escriban en el chat cada uno qué opina. ¿Es una investigación de tipo cualitativo o cuantitativo? Profe, yo pensaría que es cuantitativo. Yo también digo que es cuantitativo, que habla Listo. sobre un tiempo. En el chat voy a mirar qué más escriben. Dice cualitativo, cualitativo, cualitativo. Solo las personas que hablaron opinaron que eran cuantitativo. Ah, no, acá Javier también escribió cuantitativo, Ana también. ¿Quién quiere argumentar por qué cuantitativo? Desde mi punto de vista, por lo que habla durante un tiempo del año 2020, y es una red de datos, o sea, es de información. El año es en todas las preguntas de investigación. Es una de las partes de la estructura de la pregunta de investigación, sin discriminar que sea cualitativo o cuantitativo. Es algo que permite identificar cuándo se va a realizar el proyecto. Entonces no tiene que ver con el tipo de investigación. Y que sea una red de datos tampoco determina que sea cuantitativo, porque lo que están evaluando, la variable como tal, es el estado de seguridad de esa red de datos. Si yo describo un estado de seguridad, ¿estoy midiendo o estoy dando características, cualidades? Características. Cualidades. Entonces, con este ejemplo queda más claro porque este es Cualidades, profe. cualitativo, cualidades. Entonces, si yo evalúo un estado, si doy unas características, pues será cualitativo. Si estoy haciendo una descripción de una problemática, será cualitativo. ¿Listo? Diferente sería, por ejemplo, si yo lo que voy a hacer es identificar cuál es el estado de seguridad de la red de datos y su influencia sobre, digamos, el número de ingresos de personas externas a la empresa. Ahí sí yo estaría
teniendo en cuenta dos variables y midiendo la influencia de una sobre otra. Ahí sí sería cuantitativo, porque estoy midiendo cómo influye una variable sobre la otra, que la primera variable sería el estado de seguridad y la segunda variable sería, digamos, el número de ingresos de personas externas. Juan Pablo, señor. Pues tutor, o sea, lo que yo entiendo y, pues, o sea, lo que capté de la explicación de cuantitativo y cualitativo, cuando nosotros tenemos una pregunta que nos dice cualidades es cualitativa y cuando nos dice comparar dos variables o tener en cuenta más datos es cuantitativa, ¿cierto? Exacto, sí, señor. Comparar es un buen término para describir de una manera sencilla cuando es cuantitativo. Muy bien, Juan Pablo. Entonces, esta diapositiva no era para eso, sino que solo quería quedar segura de que todos o todos tuviéramos claro por qué es cualitativa esta pregunta. Pero esta diapositiva es para revisar la coherencia interna en cada una de las partes del proyecto. Entonces sería la pregunta de investigación y el título del proyecto. El título de un proyecto, la mayoría de publicaciones de revistas, de convocatorias piden que no tenga más de 15 palabras. Este está un poquito extenso, pero lo que, digamos, es realmente importante es que se hable de lo mismo en la pregunta de investigación y de lo mismo en el título. Entonces, acá dice cuál es el estado de seguridad de la red de datos. En el título debe hablar de el análisis de la seguridad o del estado de seguridad de la red de datos de la misma empresa en la misma ciudad, y generalmente lo que uno omite es el tiempo, porque el tiempo pues ya está escrito dentro del proyecto y pues para que no quede tan extenso el título. Y es lo que les comentaba hace un rato. Si uno en la pregunta de investigación está hablando de manzanas y de cómo son las manzanas, pues en el título también debe estar hablando de manzanas. Esto parece lógico, pero les prometo que incluso investigadores que tienen mucha trayectoria cometen ese error todavía. La pregunta de investigación también nos sirve para redactar el objetivo del proyecto. Por eso nos detuvimos un poco en la pregunta de investigación. Si ustedes tienen claro eso, ya el resto les va a parecer muy sencillo. La pregunta de investigación entonces les va a servir para redactar el objetivo general. ¿Qué son los objetivos? Son esas metas que se quieren alcanzar para obtener los resultados del proyecto. El objetivo general es el global, el macro. Y los objetivos específicos, pues son metas pequeñitas que al cumplirlas, cada una se debe llegar a ese objetivo general. Entonces, los objetivos hacen referencia a lo que se espera alcanzar con la investigación. Y a diferencia de la pregunta, que es una frase interrogativa, los objetivos se redactan empezando con un verbo en infinitivo. Y eso, pues, como ustedes ya han hecho muchos trabajos, pues ya saben eso. ¿Qué es lo importante? Que los verbos que utilicen sean verbos metodológicamente correctos. En términos claros, que yo los pueda verificar, que pueda verificar el cumplimiento. Entonces, si yo utilizo verbos como de la taxonomía de Bloom, como analizar, categorizar, comparar, contrastar, yo puedo al final decir si sí analicé o no analicé, lo puedo verificar. Si sí comparé o no comparé y lo puedo verificar, ¿cierto? O como jurado o evaluador del proyecto, yo puedo verificar que se haya hecho el análisis o que se haya hecho la categorización o que se haya comparado. O sea, se puede evidenciar, ¿cierto? Pero si yo utilizo verbos como conocer, saber, eso yo no lo puedo verificar. La sugerencia es que utilicen verbos de la taxonomía de Bloom que ustedes encuentran, pues pueden tomar ahí el pantallazo. Igual tienen
la presentación. O pueden buscar en internet taxonomía de Bloom o en una inteligencia artificial preguntarle cuál es la taxonomía de Bloom que puedo utilizar para redactar objetivos generales y objetivos específicos, siempre verificando que la información esté correcta, obviamente. Pero en general es eso. Objetivos redactados con verbos que se puedan verificar. Entonces, evitar verbos como investigar, porque todo es una investigación, verbos como saber o verbos como conocer. Y pueden utilizar todos estos, analizar, estimar, calcular, comparar, categorizar, todos estos. ¿Listo? Y acá se muestra, o en la diapositiva anterior, les muestro la estructura del objetivo. Los objetivos, tanto los generales como los específicos, deben incluir un verbo en infinitivo, que ya sabemos que debe ser verificable, el fenómeno o las variables que se van a evaluar, la población objeto de estudio, el lugar y el tiempo. Si nosotros vemos, es lo mismo que la pregunta de investigación. Lo único que cambia sería la redacción. Entonces, si alguien me ayuda a leer esa pregunta de investigación y el objetivo general, por favor. Pregunta de investigación. ¿Cuál es la relación entre la huella hídrica generada en la producción de leche en fincas del municipio de Tunja y los procesos productivos durante el año 2022? Objetivo general. Analizar la relación entre la huella hídrica de la producción de leche y los procesos productivos en predios ubicados en el municipio de Tunja durante el año 2022. Muchas gracias, Jessica. Entonces, si nosotros vemos la pregunta de investigación que ustedes ya tienen clarísimo cómo redactarla, pues redactar el objetivo general va a ser muy fácil porque simplemente es cambiar pues obviamente quitarle los signos de interrogación y cambiar la palabra interrogativa por un verbo en infinitivo y ya les queda su objetivo. Si ven que el resto es lo mismo, está el fenómeno o las variables que se van a evaluar, dónde, cuándo y cuál es la población objeto de estudio. Por eso es que es tan importante tener claro cómo se redacta la pregunta de investigación, porque de allí puede partir el título, puede partir el objetivo general y ya vamos a ver unos ejemplos de objetivos específicos. ¿Dudas sobre cómo redactar la pregunta de investigación y esa coherencia interna con el título y el objetivo general? No, señor. ¿Todo clarísimo? No, ¿Como señora. el río Bogotá o como la playa de San Andrés? No, todo bello, todo Fue bello. Pamplona. Listo. Bueno. Entonces, ¿esta investigación qué alcance tiene? ¿Sería una investigación cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. ¿Quién dijo cualitativa para darle un Sería coscorrón? cuantitativa. Cuantitativa. Yo le ¿Quién? ayudo, profe. No, sanduchera, démosle. Tampoco, es la violencia. ¿Quién dijo cualitativa? Que ponga la cara. ¿No? Bueno, mentiras. Estamos aprendiendo todos. ¿Por qué no es cualitativa? Pongámonos serios. ¿Por qué no es cualitativa la estudiante que decía que era cualitativa? No es cualitativa porque estamos evaluando la relación. Entonces, como decía ahorita el compañero, si se compara, si se hace una relación, si se evidencia una influencia de una cosa sobre otra, entonces es cuantitativa porque lo tengo que medir. ¿Listo? La estudiante que mencionó que cualitativa, por acá Jason escribió que cualitativa y María Camila cualitativa, Dios mío.
Dios mío, ¿qué pasó ahí? No, profe, pero esa fue del anterior. Ah, bueno. Yo ya estaba acá con taquicardia. Listo. Ah, bueno. Y la estudiante que dijo cualitativa, sí, ya entienden claro, porque la idea es acá resolver las inquietudes, ¿sí? Bueno, ella no quiere hablar porque la molestamos, será por molestar. No, no hay Fue por ningún inercia. inconveniente. Sí, yo creo. Listo. Entonces, em, ¿cómo redactamos los objetivos específicos? Recordemos que los objetivos específicos son esas pequeñas metas que se deben listar para alcanzar el objetivo general. Entonces, la sugerencia es que sean 3 objetivos específicos. Esos 3 objetivos específicos son fáciles de redactar si ustedes tienen claro el alcance del proyecto. Entonces, vamos a ver este objetivo general. Dice, establecer el estado nutricional de los niños de 0 a 5 años de la comunidad Resguardo Yuquinyo y de Red Unidos del municipio de Mocoa en el 2014 y su relación con los determinantes sociales. Este es de un proyecto desarrollado por unos autores que me acabo de dar cuenta que no le puse la fuente, pero es un proyecto real. ¿Cuáles serían los objetivos específicos? Entonces, como investigador, para redactar los objetivos específicos, yo simplemente empiezo a hacer una lista de cuáles son esas pequeñas metas que requiero alcanzar para llegar a ese objetivo general. Entonces, ¿cuál sería mi primera meta, teniendo en cuenta ese objetivo general? Pues establecer el estado nutricional de los niños de 0 a 5 años, ¿cierto? Eso sería lo primero que yo necesito hacer. Entonces, el primer objetivo específico, en este caso, podría ser determinar el estado nutricional de los niños de 0 a 5 años de la comunidad del resguardo Yuquinyo y de Red Unidos del municipio de Moca en el año 2014. Con eso yo ya tengo lo primero que necesito saber. ¿Qué sería lo segundo que necesito saber? De acuerdo a la redacción de ese objetivo general, el segundo objetivo específico sería identificar Analizar. o analizar qué. La otra variable, ¿cierto? En este caso, los determinantes sociales. ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, la segunda meta sería analizar o identificar los determinantes sociales de niños de 0 a 5 años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo último que necesito hacer para alcanzar ese objetivo general? Pues identificar o dependiendo del verbo, la idea es que no repitamos verbos. Podría ser, ya dijimos analizar, ya dijimos identificar, ya dijimos determinar, entonces digamos estimar. Interpretar. Interpretar, no, porque yo no puedo garantizar o verificar si interpreto o no interpreto. Entonces recuerden que son verbos verificables. Entonces, para Sofía interpretar puede ser una cosa, para Javier puede ser otra. Pueden interpretar de diferente forma. Entonces, que sean verificables, como estimar, contrastar, comparar. Entonces, yo puedo verificar si contrasté, si comparé. ¿Qué comparo en este caso? Pues el estado nutricional de los niños y los determinantes sociales. Con esos 3 objetivos específicos ya llegaría a alcanzar el objetivo general. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí, señora. ¿Listo? ¿Alguna duda? Sí, señora. Sí, profe, sí, de acuerdo.
Listo. Esta es digamos, por experiencia, una sugerencia que yo les doy cuando los estudios son de tipo cuantitativo, porque siempre es lo mismo. Identificar una variable, determinar la otra y al final contrastarlas. ¿Sí? Es sencillo. ¿Qué pasa cuando el estudio es cualitativo y lo que yo voy a hacer es describir? Generalmente el primer objetivo específico es caracterizar la población. Y ya dependiendo de las variables que yo voy a analizar, pues caracterizo o determino o identifico las otras variables. Un poquito más complejo que este, sí. Para mí, los estudios cualitativos metodológicamente son más complejos. Para otros investigadores puede que les parezca más fácil. Personalmente, a mí me parecen más complejos de desarrollo. Entonces, cuando estemos redactando los objetivos de investigación, es importante no confundir objetivos con métodos o aplicación de técnicas. Por ejemplo, si ustedes dentro de los objetivos específicos incluyen diseñar encuestas que serán aplicadas a la población, ¿creen que eso es un objetivo o es un método? Eso es una metodología. Exacto. Entonces no es un objetivo, va dentro de la metodología. La sugerencia es que si es algo que ustedes tienen que hacer con sus manos o con su desplazamiento, de alguna forma hacerlo, eso no es un objetivo, eso hace parte de una actividad y las actividades, como mencionaba Willington, van en la metodología. Entonces, esto es un error muy común, confundir objetivos con pasos metodológicos. Evitar incluir objetivos demasiado amplios, generalizados, que se salgan o se extrapolen del objetivo general. Evitar justificarlos, porque también hay un ítem de justificación. Entonces, a veces uno encuentra un objetivo que parece, pues, 2 párrafos, que analizar las problemáticas de la población tal, porque es una población muy afectada por la violencia y lo que queremos es, no, solamente, o sea, sean muy puntuales. Tácitamente la estructura del objetivo, el verbo en infinitivo, el fenómeno, las variables que se van a evaluar, la población objeto de estudio, cuándo y dónde. Ya, con eso tienen un objetivo bien redactado. Y estos son ejemplos de lo que uno ve en el curso. Obviamente no de estudiantes juiciosos que estudian o que ven las grabaciones o que preguntan cuando tienen dudas, sino estudiantes que suben avances al foro y uno hace. Entonces, ¿qué creen que está haciendo este estudiante con este objetivo general? ¿Cuál sería el error y ustedes como docentes, qué le dirían? Porque no tenemos todavía ese rango para poder corregir estudiantes. ¿Cómo que no? Y entonces Bueno, aquí estamos jugando acá en el Cipas, no, señor. Hágame claro, un ahí, favor y me dicen que le podrían corregir a su compañero. ahí en ese caso yo Pues, le podría corregir los verbos, porque igual está, tanto el general como el específico están apuntando a lo mismo, ¿no? Exacto, eso es muy importante porque cada verbo describe el alcance de un objetivo, Y entonces lo un otro error es que metodológico es repetir, están muy largos. eh, están muy largos. Bueno, ¿quién da más? ¿Quién Profe, más dicen? ahí, También. profe, Es que mire, no por veo ejemplo, quién el está objetivo hablando. general, Jessica, ya la vi. Jessica, Urania, Jessica. Profe, mire, para mí un objetivo general viene a ser la meta, digámoslo así, ¿sí? Entonces, ahí puntualmente dice que analizar el bajo nivel educativo de los jóvenes
en aras de contribuir desde el plano académico universitario al mejoramiento de la calidad educativa. Ahí sería analizar, digo yo, ¿no? El mejoramiento o analizar, o sí, cómo mejorar analizar cómo crear un mejoramiento a la calidad educativa en el país. O sea, no enfocarse solamente en el bajo o en el medio o en el alto, sino que el objetivo general sería mejorar la calidad educativa en el país. Sí, aportar al mejoramiento o mejorar la calidad educativa. Y dentro de los objetivos, pues ya vendría a analizar el bajo nivel, el alto nivel, el medio nivel, para así crear estrategias para llegar al objetivo. Bueno, con lo que menciona Adriana, yo puedo hacer como 80.000 comentarios. Un primer comentario es que lo que menciona de que es bajo nivel o medio nivel, eso está bien, digamos, es muy pertinente cuando uno hace esa observación, porque ahí ya hay un sesgo. Ahí yo ya estoy diciendo, estoy prejuzgando que hay un bajo nivel. Y eso se supone que es lo que voy a analizar. Entonces, ahí yo podría quitarle el término del bajo nivel y simplemente analizar el nivel educativo de los jóvenes. Un error que Doctora, les qué pena. decía yo que era muy común es que es muy amplio. Está hablando de Colombia. Entonces, al ser tan amplio, no va a ser alcanzable, a menos que se generen demasiados recursos necesarios para poder hacer esa evaluación. Recuerden que ustedes van a hacer un ejercicio académico, cortico, pequeñito, sencillo. Entonces, hablar de Colombia sería muy amplio. Sí, Adriana. Profe, por ejemplo, yo tengo una idea de un objetivo general. Entonces, de aquí el municipio, un ejemplo, nosotros somos productores de café, entonces hay presencia de plagas y enfermedades, entonces sería como determinar, analizar o saber en qué Saber nivel no. está, ¿no? No, saber es una objetivo De- general, entonces realizar mejoramientos de la calidad productiva del café, un ejemplo, ¿sí? Sería un objetivo general. Sería un objetivo general de un proyecto ambicioso y largo, porque yo tendría que evaluar primero, hacer toda la caracterización, y si yo digo que voy a mejorarlo es porque ya implementé un proceso y voy a verificar que eso sí mejoró o no mejoró. Por ejemplo, mi Y puede hermano que no tiene mejore, un pero lote, lo que menciona Adriana es como puntual de un tema. Lo que me interesa a mí es que ustedes vean como errores comunes que se pueden presentar. Ya con Adriana podemos revisar ahorita al final lo que me comenta de la idea que tiene del objetivo, ¿sí? Para no alargarnos mucho porque ya se acabó el tiempo hace 10, 12 minutos. ¿Le parece, Adriana? Ahorita hablamos las dos sobre la idea que tiene. Sí, Juan señora. Pablo tiene la manito levantada, señor. Tutora, una pregunta, pues digamos, en el objetivo general, analizar ese verbo, pues yo digo que no estaría bien, ya que pues pueden dar distintas ideas, ya que usted analiza de una manera, yo analizo de otra. Se podría más bien estudiar o cómo o sea, o cambiar ese verbo, ¿no? ¿No, tutora? El verbo analizar sí se utiliza comúnmente. Lo que pueden verificar es la taxonomía de Bloom. Bloom da como unas clasificaciones de acuerdo a qué tan profundo es el verbo que uno utiliza. Entonces, por ejemplo, analizar se puede utilizar para objetivos generales y para objetivos específicos, porque yo no solamente eh, digo analizar, sino voy a decir qué voy a analizar y ya dentro de la metodología, cómo lo voy a analizar. Entonces, sí se utiliza para, Profe, para objetivos. Entonces, la sugerencia es que siempre revisen la taxonomía de Bloom. Señor Jorge. profe, entonces en ese caso, viendo ese ejemplo, pues yo diría que el objetivo general no vendría siendo analizar si ya conocemos que hay un bajo nivel educativo y si
Sería como determinar esas causas. Ahí, Podría ser determinar las causas siempre y cuando lo que menciona Jorge ya se haya hecho un estudio previo y se conozca que hay un bajo nivel educativo. Y veamos el objetivo específico. Y llamemos a alguien que no haya participado. A ver. En el objetivo específico, por ejemplo, Daniela o Wilson. ¿Qué errores ven Daniela o Wilson en el objetivo específico? ¿No? Daniela y Wilson, ¿no? ¿Quién les Profe, quiere? Ah, ya. sí, profe, Señor, no ahora sí. sé, pues es que sí, es que, por ejemplo, el objetivo general viene siendo el mismo del específico, no dice cómo se va a hacer. Dice lo que se va a hacer, pero no dice cómo, porque los dos empiezan con el verbo analizar. Ahí debería de ir, en el específico, yo creo que debería de ir más cómo, qué métodos, qué se va a hacer para analizar el bajo nivel educativo de los jóvenes. Bueno, claro que Colombia también ya está como muy, muy grande. Ahí yo hubiera dicho, por ejemplo, el municipio para abarcar un espacio más pequeñito. Listo, Daniela. Entonces ya está claro que la delimitación debe ser más pequeña, ¿sí? Y que no se pueden repetir verbos. Lo que no estoy de acuerdo es que en los objetivos se incluya el cómo se va a desarrollar, porque eso va en la metodología, ¿sí? Entonces me imagino que no te refieres al cómo se va a desarrollar, sino qué es lo primero que se va a determinar. Entonces, pero es sencillo. Si ustedes ven o están redactando los objetivos y redactan cosas como analizar la información recolectada, realizando la interpretación cuantitativa y cualitativa de los datos, ¿eso es un objetivo o haría parte de la metodología? Haría parte de la metodología. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Yo pienso que es parte de la metodología. Ya. Listo. Muy bien. Entonces, en 4 minuticos les voy a mostrar. Espérenme y cierro por acá. Ya. En 4 minuticos les voy a mostrar qué es lo que se espera que ustedes entreguen en el trabajo. Un trabajo estructurado como todo un estudiante de pregrado que somos, con la portada, la tabla de contenido. Pueden incluir introducción si quieren. Y lo primero que va a aparecer es un resumen. Un resumen que tenga las citas adecuadamente escritas de los documentos que leyeron o del objeto virtual de aprendizaje que vieron o de la webconferencia, pero indicar con citas en un mazapa de dónde tomaron esa información, así sea de redacción propia. Luego, los pantallazos del objeto virtual de aprendizaje, que ustedes ya saben que los encuentran ahí en el contenido del curso. Luego, pantallazos del Excel que desarrollaron. Lo pueden hacer así bonito, que se vea. A veces cortan y uno ve así unas cositas pequeñitas que ni alcanza a leer y le toca vaya y busque el Excel. Entonces, por favor, organícenlo así bonito, que uno vea qué fue lo que hicieron. Todas estas son las técnicas que aparecen en el Excel. Luego describen esas técnicas, igual incluyendo las citas, porque somos estudiantes de pregrado y ya sabemos que todo debe ir con citas. Todo lo que yo redacto, siempre y cuando no sea de redacción propia, debe ir con citas. Y luego el título, la pregunta de investigación, el objetivo general y los específicos. Al final, las referencias bibliográficas en normas APA. Entonces, esta es la estructura general del trabajo que se busca que presentemos como trabajo individual final de la actividad, y que se va a calificar sobre 125 puntos, y que ustedes pueden verificar la rúbrica para que hagan como una lista de chequeo de lo que van desarrollando y qué les hace falta. Bueno, entonces vamos a dar
5 minuticos para preguntas conforme vayan levantando la manito y las personas, incluyendo a Adriana, que no les pueda solucionar ahorita las dudas por tiempo, por favor me escriben al Teams. Me encuentran por mi primer nombre, Emma.corredor en Teams, y pueden escribirme. Nos programamos un encuentro o me escriben y yo les resuelvo la inquietud apenas esté conectada. Bueno, entonces empecemos con la ronda de preguntas. Voy a mirar quién alzó la manito de primeras. Lady Tatiana, señora. Lo que pasa es que usted está hablando de las citas y ya hay algunas ocasiones en que consulto algunos artículos, pero esos artículos están en PDF. Entonces no he logrado saber cómo puedo citar esos PDF. Profe, está silenciada, no se Profe, le no tiene escucha. sonido. Silenció el micrófono. Silenció el Lo puso en micrófono, silencio. profe. Pero no me regañen tampoco. Les Ese es un decía, problema de investigación. ¿por qué los docentes silenciamos el micrófono y empezamos a hablar? Entonces, les decía con el micrófono cerrado que los referentes que van a tomar son los que están dentro del curso. ¿Dónde están los referentes? Acá. Entonces, ¿qué es una cita en normas APA? Tomar esta partecita y ponerla junto al texto que ustedes escribieron. En las normas APA, pues ustedes ya deberían conocerlas, si no, dentro del contenido del curso que les compartí al inicio en el mensaje de bienvenida, ahí yo les subí el archivo, el documento institucional de normas APA. Entonces, esta es la cita. Acá ustedes ven que está simplemente, la cita está constituida por el apellido y el año, ¿sí? Solamente el apellido del autor y el año de publicación. Si son dos autores, pues los apellidos de los dos autores y el año de publicación. Igual en el objeto virtual de aprendizaje. Esa es una cita y puede ser una cita textual, una cita parafraseada, puede ser una cita que está dentro del texto, como en estos casos, o puede ser una cita que está al final. Espérenme a ver si acá tiene alguna al final. Acá, por ejemplo, está al final del texto. Está mal, está mal porque al final del texto debería ser así. Al final del texto todo va entre paréntesis. Pero esas son las citas. Entonces, Tatiana puede tomarlas de ahí mismo del contenido del curso. Si es un documento, libro, artículo que descarga de internet, igual pueden buscar en Google Académico, por ejemplo. Esto digamos que ya para su trabajo. Si yo quisiera buscar este libro, para hacerles un ejemplo, yo puedo ir a Google Académico y poner el título del artículo que estoy buscando o el tema que estoy buscando y ahí se van a generar, si es el tema amplio, pues van a generar un listado, si es un documento como en este caso, pues solamente el documento. Entonces, acá donde dice citar, ahí pueden tomar la información. Acá está en normas APA. ¿Sí? Y ya el completo, toda la información que incluye no solamente el apellido y el año del autor, sino toda esta información, me perdió el curso acá, ¿dónde está? Acá. Toda esta información es la referencia, lo que va al final, en las referencias o la bibliografía consultada acá. Esa es la referencia, toda la información. ¿Listo? Y la cita es la que va dentro del texto, que es el apellido y el año del documento.
Debe haber una coherencia, obviamente, entre las citas y las referencias, porque acá en las referencias simplemente uno amplía lo que ya mencionó dentro del texto. ¿Listo, Leiti? Sí, señora. Mucho ver Profe, quién una tiene. pregunta suelta. Pero en orden, Adrián. No sé quién habló, creo que Adriana, pero en orden bajo Josué. Ahorita le doy la palabra. O la que haya hablado, por favor, levanta la manito. Señor Josué. Gracias, profe. Profe, es que, bueno, con el tema este año que hubo un cambio total en la plataforma, digamos que he quedado un poco perdidos en el sentido de que yo veo que hay un foro general del curso y en cada momento también hay un foro. Digamos que básicamente es como uno poder tener la certeza de que, pues, sobre cuál de los foros va uno haciendo los avances de las actividades y también recibiendo la retroalimentación. No. Efectivamente, estaba hablando otra vez con el micrófono cerrado. Le decía a Josué que hay un foro general que era el mismo que se manejaba antes, que era de bienvenida, inconvenientes técnicos y en este caso le incluyeron el de noticias. Este es el foro general que es casi la misma estructura que se manejaba antes. Entonces ese no es el de las actividades, es el foro general del curso. Y para cada momento, cada actividad tiene como todo. Ahora, entonces tiene la guía de aprendizaje, los contenidos, el foro y el espacio de entrega. Yo sé que el curso cambió por lineamientos institucionales, entonces en el foro, para los estudiantes que son o que están conmigo como tutora, o para los estudiantes que no están conmigo como tutora, la red de docentes les compartió también en el foro este videito. Dura 5 minutos y les explica dónde encontrar todo. Entonces, si alguien está perdido, yo me tomé el trabajo de hacerles este tutorial para que se encuentren. ¿Sí? Chistes flojos míos. ¿Listo, Josué? Entonces, si no sabe dónde está algo dentro del curso, dentro del foro, mejor dicho, para el desarrollo de esta actividad específicamente, revisen por favor ese tutorial que es muy cortico. Gracias, profe. Con gusto. Sigue en orden Luis Fernando. Sí, profe, yo publiqué ya el desarrollo de toda la actividad en foro De y el juicio. tutor me escribe que yo debo de colocar las bibliografías en el Excel. Yo no encontré en el Excel dónde colocarla. Acá, en la descripción de la técnica, acá dice, recuerda escribir las citas de los documentos que leíste para hacer la descripción. Pero Entonces, yo sí, disculpe, yo lo cité, ¿cierto? Yo cité los documentos, o sea, yo cité de dónde saqué la información, pero la cita, o sea, la relación de la bibliografía es lo que yo entiendo, lo que él dice que le coloque allí, pues será colocarla de abajo entonces, pues como porque, es un caso puntual, ya lo revisamos para no abrir acá el foro con todos, sino ok, ya lo revisamos un momentico, ¿sí, Luis? sí señora, claro que sí, muchas gracias. Bueno, y Jessica que tiene la manito levantada, señora. Profe, yo tengo un inconveniente con los CIPAS porque no sé manejar muy bien la plataforma. ¿Pero cuál Y los plataforma? ¿La CIPAS que me del aparecen, campus? sí ¿El señora, campus virtual? los CIPAS, sí señora, los CIPAS cuando me aparecen programados en el momento de abrir el correo institucional, he podido ingresar, ¿sí? Pero en el campus a veces me aparece que había CIPAS, pero no encuentro cómo ingresar a ellos. O sea, no me dan la información todo el tiempo por el correo y tampoco me la dan todo el tiempo por el campus. Entonces, ¿dónde puedo encontrar yo la programación Profesor de de esos CIPAS? asistencia, perdón, compañera.
Listo, entonces ya le resuelvo la inquietud a Adriana y ya seguimos con el estudiante que menciona la asistencia. Entonces, Adriana, como igual, es un aspecto puntual de configuración de los IPAs, ya lo revisamos. Si alguien tiene dudas sobre lo que hemos hablado en el CIPAS de la temática específica, por favor levante la manito. Si es un caso especial, se quedan conmigo un minutico y lo resolvemos. ¿Listo? Los estudiantes que no tengan inquietudes ya se pueden retirar de la sala. Ya terminamos. Muchísimas gracias por su asistencia. Voy a parar la grabación. Con eso le doy solución a